Mundo, Rodrigo Muñoz. Saludamos con mucho gusto en la línea telefónica a Rubén Salazar, él es director general de la consultora Telec. Rubén, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Celia, un saludo para ti, para Brenda y para todo su auditorio. Muchísimas gracias, buenas tardes. Preguntarte, Rubén, su opinión de entrada, ¿qué impresión tienen de esta nueva estrategia del combate al huachicol? Pues mira, de entrada, lo primero que te puedo decir es que coincidimos con las cifras, el diagnóstico en general que está presentando el día de hoy el presidente López Obrador. Tan solo el año pasado, 2017, me parece que así también lo especifica el presidente, nosotros tenemos un cálculo de aproximadamente un robo de cerca de 66,000 barriles de combustibles al día. Esto a Pemex el año pasado, en 2017, le habría representado, en lo que se refiere al robo de gasolina magna, premium, diésel, turbocina y robo de gas LP, solo en esos 5 casos, una pérdida de alrededor de 59,300 millones de pesos, casi 60,000 millones. Estamos hablando solo de refinados, o sea, sin considerar lo que se hayan robado de otro tipo de combustibles, petróleo crudo, combustible, etcétera, que también hubo por ahí una pérdida de alrededor de 5,000 barriles diarios extras, ¿no?, de combustibles no refinados. Entonces, en las cifras me parece que coincidimos con este diagnóstico, que sí por lo menos duplica las cifras oficiales que se venían dando desde la anterior administración de Peña Nieto. Me parece que este diagnóstico se veía venir. El sexenio anterior sí fue un sexenio, por lo menos podríamos decir, displicente en lo que se refiere al combate de este delito, solo en lo que se refiere a las tomas clandestinas, y este dato me parece muy revelador. En el sexenio de Peña Nieto se presentaron hasta el mes de octubre, que es el último reporte que dio Pemex, octubre de 2018, o sea, ya prácticamente en todo el sexenio de Peña Nieto, 41,316 tomas clandestinas. Si esto lo comparamos con las que hubo en el sexenio de Felipe Calderón, en el sexenio de Felipe Calderón hubo 4,841 tomas. Entonces, wow, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido a lo largo de estos últimos 6 años? Pues aquí sí me parece que hay, por supuesto, un problema muy serio de integridad al interior de Petróleos Mexicanos, pero no solo de Pemex, también de muchas autoridades, sobre todo estatales, fuerzas de seguridad estatales y municipales, sobre todo en estados petroleros, por donde transitan los dos poliductos más importantes. El primero, el Minatitlán, el ducto de Minatitlán, por ejemplo, que atraviesa hasta lo que es el Triángulo Rojo en el estado de Puebla. Ese poliducto es uno de los más afectados y es en donde se ha concentrado de manera muy particular este fenómeno, sobre todo en la entidad del estado de Puebla, que es el primer lugar en materia de tomas clandestinas, y el otro poliducto, que es el que va de Salamanca a Guadalajara, y ahí también es la concentración que se está dando en particular en el estado de Guanajuato. Guanajuato y Puebla son las dos entidades que concentran la mayoría de estas tomas, y el día de hoy me parece que da un dato también muy revelador, que este sí es un dato inédito en lo que se refiere al robo de pipas. Este dato todavía me parece mucho más escandaloso en lo que se refiere a la cifra que dio a conocer de 600 pipas diarias, porque entonces sí estamos hablando de que se empieza a revelar, ¿no?, realmente todo el entramado de corrupción, en donde no solo participan autoridades de Pemex, sino también de otros niveles de gobierno y por supuesto también grandes consumidores, ¿no?, de este energético, que se está extrayendo de forma ilegal, ¿no? A ver, Rubén, muy importante estas cifras que nos dabas, y si nos permites abundar en ello. Durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se tienen registradas más de 41,000 tomas clandestinas, ¿es correcto? En comparación con el sexenio de Felipe Calderón, en el que se tenían registradas 4,000 aproximadamente 4,800 tomas clandestinas. Correcto. O sea, estamos hablando de unos niveles altísimos de saqueo al Estado mexicano, por así decirlo, durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Coincides con esta situación que califica como crítica al actual gobierno? Sí, por supuesto, tienes centrado un problema de corrupción. Por el otro lado, en la estrategia de seguridad del sexenio de Peña Nieto, este tema pues queda claro que jamás fue una prioridad, ¿no? O sea, no solo no se previno, incluso hay que señalarlo, es precisamente en esta administración, el Peña Nieto, donde el problema crece a tal grado que pues envía la primera iniciativa de ley para poder elevar las penas. Sin embargo, muchas modalidades quedaron todavía fuera, digamos, de la posibilidad de aplicar
prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, en muchos de los casos, incluso algunos de estos presuntos delincuentes, que en muchas localidades eran incluso primodelincuentes, porque era la propia población local la que empieza a participar también en esta actividad, estaban incluso accediendo a la figura de acuerdos reparatorios, que ya te permiten un nuevo sistema de justicia penal. Todo esto lo hacía más difícil de combatir, porque si tenías una situación en la que se combinaban organizaciones del crimen que estaban participando en este delito, los cárteles. En concreto eran dos organizaciones, Zetas, Cártel Jalisco, las que operan esta actividad con mayor intensidad, pero también de la mano con la propia población local. Entonces esto lo hacía todavía un fenómeno mucho más difícil, ¿no?, de combatir, y lo que sí me parece que en la medida en que esto era permitido por las autoridades, pues todavía era una situación que se estaba sobre todo radicalizando y enraizando en estas entidades, ¿no? Sí, no se puede entender sin esta complicidad, ¿no, Rubén? Así es correcto. Claro. Y es lo que hoy me parece brota, ¿no?, a la luz pública. Sí. Porque da a conocer precisamente que encuentran una red de corrupción al interior de Pemex. Y un dato que me parece importante, lo que ellos señalan es que han desbaratado esta red y que en este año ya, 2018, tenían ellos ya un conteo de alrededor de 75,000 barriles diarios que están siendo extraídos de forma ilegal, que a partir de la desarticulación de esta red lograron bajarlo a 30,000 en los últimos días, después de que se desbarata esta red de corrupción. Entonces, eso sí te habla de que había una participación de autoridades en este delito, y entonces sí me parece que pues sí tendría la obligación aquí el presidente pues de aplicar todo el rigor de la ley para evitar que esto vuelva a ocurrir en el país, ¿no? A ver, Rubén, se trata de una tarea, así como lo estamos recordando, refrendando, porque esto es un diagnóstico que ustedes ya estaban presentando desde el año pasado. Con este panorama y con estos niveles tan críticos, ¿esta estrategia que está presentando el nuevo gobierno, a tu consideración, es suficiente para revertir o por lo menos comenzar a revertir esta situación? Mira, se podría contradecir un poco con el mensaje que el presidente durante su toma de protesta envió, ¿no?, a los funcionarios de la administración pasada, en el sentido de que pues no los investigaría, ¿no?, y de que no procedería en contra de ellos. El problema es que es muy probable que muchos de ellos estén de alguna manera pues inmiscuidos en esta verdadera sangría que ha representado el robo de combustibles para las finanzas públicas. O sea, tan solo lo que se robaron durante el año pasado, el año 2017, cerca de 60,000 millones de pesos, equivale a 4 veces el presupuesto del INE. Entonces, la posibilidad que tenían las autoridades que participaban en este delito, incluso de usar buena parte de estos recursos, por ejemplo, para financiar campañas políticas, o sea, se convertía ya en algunos casos, en algunas de estas entidades, en la caja chica, ¿no?, de estos gobiernos, para pues financiar diversos actos de campaña, actos proselitistas, entre otro tipo de situaciones. Entonces sí me parece que pues sí tendría que haber un viraje en la estrategia de Andrés Manuel, el presidente Andrés Manuel López Obrador, para castigar con mayor severidad estos delitos y sobre todo sancionar a los responsables, ¿no? En ese sentido sí me parece que la fórmula de aplicar el perdón y no el olvido, aquí sí no me parece que tenga pues ningún peso, y no me parece que vaya a funcionar, sobre todo en un delito donde estamos hablando de una gran cantidad de recursos públicos que están en medio, ¿no?, y están en juego. Claro. Qué interesante, Rubén, este planteamiento que nos comentas, porque frente a las investigaciones, pues se va a topar de frente con esta situación de no investigar o hacer este corte de caja con funcionarios de anteriores administraciones, inmersos posiblemente en este robo de huachicoleo. Si nos permites, pues nos mantenemos en comunicación para ver cómo se empieza a implementar esta nueva estrategia con el robo del huachicoleo y, por supuesto, la situación particular, sobre todo en Puebla. Claro que sí, Elia, con mucho gusto. Muchísimas gracias.